4.1 CNN Radio, siempre del lado de la información. Oíd mortales el grito sagrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Nos han extrañado, estamos aquí con Conciencia. Ustedes saben que tenemos todos los miércoles un espacio para que podamos aprender entre todos, entre la comunidad entera, cómo se viene el próximo domingo el tema elecciones. Así es que bueno, la temperatura es muy buena. Eso indica que se nos está yendo el invierno o no hemos tenido invierno. Ya vamos a hablar un poquito de este tema. Pero primero vamos a presentar a nuestro equipo de Conciencia San Juan, su presidenta Silvia Beatriz Plana, la vicepresidenta la doctora Alejandra Dománico, mujeres que lideran el trabajo en las sedes de Conciencia, columna vertebral de la agrupación, y conduce la licenciada María Beatriz Herrero Palacio, que le mandamos un besito. Estamos en reemplazo. Y Leonardo Luna, que ya está en control central. Alejandra hoy no va a estar con nosotros, pero también le mandamos un abrazo gigante. Y quien les habla, Fabiana Gómez, les decimos muy buenas tardes, gracias, muchas gracias por estar escuchándonos, sintonizando la CNN de San Juan, para que puedan informarse, educarnos entre todos y compartir un espacio libre de pensamiento y de apertura. ¿Cómo estás, Silvia? ¿Cómo estás, Fabiana? Qué lindo tenerte a mi lado. Ay, gracias. Aprendo mucho de ti. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, me alegro. Hoy tenemos dos invitados de lujo, el doctor Pablo Ávila y el doctor Franco Gabri. Qué lindo. De lujo, como decís vos. De lujo, porque han estado estudiando no solamente este sistema de votación. Yo aprendí mucho con ellos de la ley de lema y después del otro que nunca aprendí cómo se llama. CIPAD. Porque son esos inventos que se sacan a último momento para votaciones. Y ahora sí, volvemos a las PASO, que yo creo que ya con la tercera votación más o menos ya sabemos un poco, pero lo mismo están estos dos especialistas en enseñarnos un poco más. Exacto. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo les va? Bueno, muy buenas tardes, Silvia, muy buenas tardes, Fabiana. Decimos buenas tardes porque ya pasadas las 13 aunque no hayamos almorzado, esto es buenas tardes. El doctor Pablo Ávila, que ha estado hace 2 miércoles atrás. Sí, tuve la satisfacción de que me invitaran y que estuviéramos conversando de las próximas elecciones que se vienen. Como verá, necesitamos de su presencia, así que lo volvimos a convocar. Esta vez vengo reforzado por el doctor Gabri, que también comparte conmigo el mismo equipo técnico. Muy bien, ya lo presentó hoy, así que ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, la verdad que un gusto, gracias Silvia por tenernos en cuenta, siempre un placer acompañarlo. Y bueno, un poco como decía Silvia, este año tan atípico en algunas cuestiones de las elecciones, ha generado muchos desafíos a la ciudadanía en general. Yo les agradezco cuando nos dicen especialistas y también tenemos un abanico de dudas y cuestiones que... No, pero especialistas se han pasado como 4 meses estudiando seguro, la ley de lema, porque de eso soy yo testigo, que iban pasando paso a paso como iban enseñando después la ley de lema, ¿o no? Sí, Silvia, porque
Bueno, ley de lemas en realidad pasó a llamarse CIPAD en San Juan, digamos, con la nueva legislación Disculpame que te corté. pasó a llamarse CIPAD, pero bueno, es lo que conocemos como vieja ley de lemas, digamos, pero con algunas variantes más ayornadas a la realidad y a la actualidad. Y sí, tuvimos que, digamos, no digo especializarse, pero sí estudiarlas y saber, conocer bien el hecho y el derecho de la ley, entonces, para poder y cómo explicar. aplicarla, porque Claro, aparte, exactamente. al llamarse de otra forma, también creo que tuvieron que introducir, yo no soy abogada, así que Ustedes nos ayudarán con los otros términos. ítems para que pueda ingresar como ley. Exactamente, sí, ¿No sí. es así? Sí, el desafío un poco que se presentó desde principios de año es que se cambiaba el sistema de votación en la provincia. Esta ley CIPAD, que Es sanjuanina. sanjuanina para las elecciones... No, te digo que fue un invento sanjuanino, Sí, que sí, quiero sí. decir. Sí, la ley CIPAD. CIPAD fue para todo lo que era la elección provincial. Yo me acuerdo de haber estado conversando, Silvia, febrero, marzo, y en esta misión, este objetivo de conciencia, de informar al ciudadano, nos encontramos con un sistema totalmente distinto. En ese Y momento, es el momento de la ley de lema, Claro. cuando nos juntamos. Mal llamada ley de lema. El nombre técnico de la ley era CIPAD, que era una similitud, podemos llamarle, a la vieja ley de lemas que había habido en la provincia. Pero generó un desafío muy grande a toda la ciudadanía, porque eran un montón de conceptos nuevos, si se quiere, que no los veníamos utilizando en las últimas votaciones previas. En los últimos 20 años. Yo me acuerdo de haber estado y con la doctora Dománico charlando un montón de cuestiones nuevas que para todos los operadores, hasta los operadores jurídicos, presentaban cierta complejidad. Empezamos de la noche a la mañana, que eran las cifras repartidoras. Empezamos a ver términos como agrupación, subagrupación, lista, qué pasaba con los porcentajes, con los votos, quién le sumaba a quién dentro de una agrupación, cómo era la distribución de los cargos. Entonces fue un escenario bastante complejo en su momento. A medida que se iba llegando al 14 de mayo, prácticamente ya todas las dudas se iban disipando. La justicia electoral se habían separado en grupos para poder aprender más rápido sí. Sí, nos teníamos que distribuir áreas de estudio prácticamente. Claro, sí. Teníamos hasta un profesional de la matemática electoral, inclusive, Sí. para los cálculos de porcentajes. El tema de la integración de los cuerpos colegiados plantea una serie de cuestiones muy complejas que, bueno, ese devenir previo a la elección del 14 de mayo ya más o menos iba quedando claro, pero fue todo un desafío Claro. Por un sistema nuevo con algunas complejidades y sobre todo porque no venía siendo el común denominador en las elecciones provinciales. A raíz de eso, que empezamos a transitar ese camino aprendiendo paso a paso, como dicen. Sí. Es que es la única manera. Cuando te plantean un desafío, uno a investigar, a estudiar y a salir, o sea, a ser valiente. Pero, como dice Silvia, ustedes son jóvenes, entonces es doble mérito, porque a veces como que, bueno, uno espera de alguien que tiene muchos años, que le gusta investigar. Las nuevas generaciones como que están un poquito más en duda o la tienen más fácil. Bueno, pero ustedes investigaron. Y de ese desafío, de eso que contaba Silvia, que cada uno logró en equipo trabajar y tomar un tema, y a lo largo de estos meses que han pasado, ¿cuál es, digamos, el andarivel que ustedes han decidido tomar como para decir, bueno, a ver,
¿Se aplicó bien? ¿Se aplicó mal? ¿Cómo vemos que lo están...? ¿O resultó este tipo de votación? Bueno, personalmente, y esto un análisis propio, Bien. si se quiere, Queremos su yo creo opinión, que, doctor que Fabi. después de octubre, cuando ya se realicen las elecciones generales, va a venir un proceso donde se van a hacer todos los análisis, ya con el diario del lunes, de todas las situaciones que se han generado. Y creo que un debate que nos debemos como sociedad, es decir, sirvió, la gente pudo interpretar lo de la ley de lema, no lo pudo interpretar, hay en algunos dirigentes que plantean la eliminación de las PASO, otros que están a favor de las PASO. Entonces, todos estos debates que se han venido dando en este año tan atípico, en lo personal a mí me pareció un año muy atípico con todo el tema el año electoral, y hasta 3 días antes del 14 de mayo se votaba todo. Unos días antes salió una medida cautelar de la Corte, se suspendieron unas elecciones, se volvió a votar el 2 de julio, hoy estamos votando otra cosa. Por ahí seguimos hablando, sí, hoy estamos votando las PASO nacionales. Que se podría haber juntado lo nacional con lo provincial y municipal. Por eso vuelvo un poco a lo que dije. Ha sido muy atípico este año. Yo creo que hoy todavía no es el momento para hacer un análisis global a nivel personal, ciudadano, de la dirigencia política. Yo creo que cuando ya, después del 12 de octubre, que es del 12 de octubre o de noviembre, en caso de que hubiese un balotaje, cuando se termine todo este proceso, creo que viene que yo lo entiendo que es muy necesario, de hacer un análisis muy pormenorizado de todas estas cuestiones, analizar la conveniencia o no de desdoblar elecciones, analizar el tema de los gastos que genera llevar a cabo una elección, analizar la ciudadanía está a favor o en contra de una ley como la CIPAT, la ciudadanía está a favor o en contra de las PASO, y yo creo que una vez terminado todo el proceso electoral de este año, hay que sentarse a hacer bien un análisis, analizar bien los pros y los contras. Yo los escuchaba en uno de los programas anteriores cuando hablaban el tema de la impresión de las boletas. El tema de la impresión de la boleta, uno cuando ve en un diario los números y le parecen cifras astronómicas. Sí. Y por ahí leyendo también, interiorizándose, la última elección que tuvo Córdoba, que fue por la intendencia de la capital cordobesa, se hizo con boleta única. Entonces, como les digo, no tengo una posición definida y tomada. Creo que son temas que después de definida la elección, ya sea en octubre o en noviembre, hay que dar ese tipo de debate. Bueno, desde acá, si seguimos con el programa, vamos a seguir insistiendo en eso, porque yo creo que en caliente uno puede hablar muchas cosas, pero cuando ya se enfría el tema, es como que nos olvidamos de volver a tomar para irnos preparando para dentro de 2 años que vamos a tener la próxima elección. Y sí, lo que pasa es que por ahí, Silvia, como que con un año atípico, como dice Franco, terminamos cansados y no queremos saber más nada hasta la próxima elección. Pero para que no se les vayan los estudios, sí, todo lo que han estudiado. Claro, no, lo cierto es que sí, hay que hacer un análisis y hay que evolucionar, digamos, en favor de ser más céleres en todo tipo de trámite antes de una elección y de hacerla más simplificada. Por ejemplo, se ve con buenos ojos lo que decía Franco recién de la boleta única, digamos, que se usó en Córdoba,
que es una sola boleta donde uno prácticamente tiene que marcar el casillero de lo que está eligiendo. Entonces, por supuesto, estamos simplificando muchísimo. De todas maneras, siempre hay que revisar para ver que se garantice un sistema transparente, digamos, y que sea fácil de controlar, también fácil de controlar y de verificar que se ha votado bien. Así que no es tan simple decir, bueno, tenemos que pasar a la boleta única, pero bueno, es una cuestión analizar y evolucionar seguramente a la manera en que se pueda simplificar los gastos, más que nada. Y en el caso, por ejemplo, en el caso de lo que estabas hablando recién, Silvia, ¿quiénes fueron los que no querían esta ley del CIPAD? Porque me acuerdo que los geojistas creo que no querían y se judicializó. ¿Puede ser o me estoy equivocando? Recuérdeme un poquito porque la gente, yo he notado en las últimas votaciones que no se presenta a votar, por ejemplo, 30%, ¿verdad? Más o menos. Sí. Entonces, algunos políticos ven, otros no ven. Estoy haciendo muchas preguntas, pero bueno, pienso en voz alta. No, ¿sí? perfecto. Primero que nada, para ayudar antes que dejarlo a Franco, fue una discusión política, pero se resolvió en Cámara, en la Cámara de Diputados se resolvió. Así que no podríamos hablar de que había un sector de la sociedad que no quería, seguramente, pero el sector mayoritario fue el que se inclinó por las PASO, por la CIPAD, en definitiva a nivel provincial, porque era una manera de garantizar la libre participación. Y por ahí eso es lo que tenemos que analizar hoy en día. Bien. Si esa libre participación que se dio con la CIPAD, en cuánto nos sirvió, en cuánto realmente sirvió, o si es mejor primero que cada una de las agrupaciones resuelvan sus internas para luego presentarse. Eso es, digamos, lo que se debe analizar. Ya no podemos hablar, digamos, como se hablaba antes, de partidos políticos. Hoy hablamos de agrupaciones y subagrupaciones. Claro. Entonces, eso es la diferencia por ahí que si nos cambia. O claro. Si no. Si conviene o no. Garantizamos, dejamos participar a todos libremente. Yo quiero ser candidato, bueno, juntar tantos avales y sos candidato o no. O, a ver, encolumnate en una agrupación y resolvé a nivel interno quiénes van a ser los candidatos, un candidato único y así. O sea, ¿lo trabajamos así o permitimos la libre participación? Por ahí esa es la discusión en el futuro. El factor humano, que es lo que decía el doctor Gabriel. Para contestarte, sí, se judicializó la ley, en las instancias judiciales pertinentes resolvieron por la validez de la misma y por eso se aplicó dicha ley en el proceso electoral del 14 de mayo. Eso respecto a la CIPAD. El otro tema del desdoblamiento del 14 de mayo, donde se llevó a cabo, se iba a llevar todo el proceso, en principio, todo el proceso electoral de la provincia en esa fecha, a raíz de otras presentaciones respecto a la candidatura del actual gobernador de la provincia, intervino la Corte de Justicia y vinieron otras cuestiones respecto a la suspensión y por ende el desdoblamiento que hubo. Pero la ley de CIPAD se judicializó y se definió en definitiva por la validez y la aplicación. Por eso todo el tema del 14 de mayo se votó y se integró conforme a los artículos establecidos en esta ley CIPAD. ¿Y usted que conoce la justicia? Una sí. Cosita que me quedó cuando decía Pablo esto de la simplicidad y analizarlo sin tomar todavía... Es que acá somos apolíticos, no tomamos partido sin tomar por partido, nadie. pero sobre todo por la solución. Nosotros en algunos conversaciones con algunos les ha parecido más complejo y a otros menos complejo el tema de la ley de este sistema de votación. CIPAD, o la conocida como vieja ley de lema con algunas diferencias. Pero llama la atención lo que va a suceder en Buenos Aires este fin de semana. Ciudad Autónoma de Buenos Aires vota boleta papel las candidaturas nacionales, pero vota con boleta electrónica las autoridades de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entiendo yo, sin conocer los sistemas
puntuales pero que debe ser complejo. Sí, sí. Y difícil. Porque voy a votar como, digamos, con dos formas distintas candidaturas, digo, Sí. por ahí en esto, digo, cuando ya pasemos este año tan Sí. Atípico como estamos. atípico, yo creo Sí. que la característica del punto de vista electoral es la tipicidad que ha tenido y pensar entre todos y ponernos de acuerdo, empezar a buscar estos acuerdos, estos consensos que tanto hacen falta para independientemente de que uno sostenga una posición u otra políticamente, Sí. tratar de buscar el interés de todos. Claro, y bienestar lo general, que generalmente bienestar común. es más simple para mí, probablemente sea más simple para el Para otra otro. persona. Si Es como podemos presencial. ahorrar en boletas, papel, si con eso había gente que decía hasta el tema del cuidado del medio ambiente, lo que Claro, es el tema de... con el voto, los que están a favor del voto electrónico te dicen del papel, bueno. los otros con el tema de corrupción, o sea, hay que tratar de equilibrar. ¿Sabes qué me hiciste acordar, Pablo? Doctor Pablo Fabri. Franco. Franco. Pablo Gabri. Cuando nos enseñaban en la escuela el presencial y el Zoom. O sea, cuando vas a votar electrónico y papel. Y no es tan fácil, como decimos, porque la gente no se puede ayornar tan rápidamente. El problema va a ser en San Juan, que no en todos lados tenemos buena ¿Internet? internet. Por eso es que no creo que se pueda aplicar tan fácilmente hasta que no tengamos buena conectividad. Y garantizar que no sean hackeables y todo eso. Sí, es un montón de Sí, cosas. son- Pero supongamos que somos todos honestos. Yo quería ir a otro lado. Me parece que lo que nos está faltando es educación. Mucha educación. La gente no es que sea que diga que son todos ignorantes, sino que no están bien educados. Y la educación es esto, que lleguemos a cada lugar para explicar qué es lo que es bueno para la democracia. Porque me pareció muy antidemocrático tener 6.000 y pico candidatos, donde yo no creo que más que un pariente pueda conocer a su candidato. Uno tenía un voto, creo que había tenido un solo voto, no me acuerdo. Y que sería de él. En Mendoza, creo No, que fue. no, En San Juan fue. Creo que en un municipio hubo uno que no tuvo ningún voto. Ni Ni siquiera él siquiera mismo se votó. Bueno, No, por Pero bueno, es un poco, por eso es digo- un poco lo que se intentó, la apertura para que todos participen. claro, pero eso cuesta plata. Por eso, claro, hay que hablarlo y porque, discutir. es decir, a mí me encantaría hacer la democracia, pero la democracia tiene su límite. Porque si le estás costando a otro, porque no es tu bolsillo el que estás poniendo, Exacto. es el bolsillo de todos Del nosotros. pueblo. Porque la gente cree que el gobierno es abstracto. Y no, el gobierno es el dinero nuestro, son las opiniones nuestras, y tenemos nosotros que así como tenemos leyes y tenemos derechos, tenemos deberes. Y entonces no cualquiera puede decir voy a ser candidata a, y me junto 15 personas, que creo que es lo que hacía falta, no sé, y me presento. Total, alguien me va a pagar mi factura, mis votos. Me parece que también es una deshonestidad de cada persona. Tiene que estar más reglamentado esto. No, ya se te salís de la vaina para... No, es que coincido, Silvia, con eso, y en algún momento lo hemos charlado, en esto de decir estos análisis. Bueno, habrá que poner en discusión el piso de este 1,5 del padrón. ¿Es el número o habrá que elevarlo o disminuirlo, lo que fuese? Estos debates para yo presentarme, ¿cuánto es un valor, un porcentaje del padrón? Ni tan bajo que se pueda presentar y sabiendo que uno no puede tener escasísimo margen de conocimiento, ni tampoco elevarlo a tantísimo que sea prohibitivo para la participación de los dirigentes. Ahora, hay que debatirlo, hay Aparte, que acordarlo. Claro. Y lo último, Silvia, el ejemplo de lo que dice,
no sé si en el día de ayer o antes de ayer, el secretario electoral de la provincia de San Juan, el doctor Edgardo Benítez, ha advertido que de los 27 candidatos presidenciales, probablemente en 14 listas no haya boleta, porque no llegaron con las boletas acá en San Juan porque no tenían la representación. Dentro del cuarto oscuro no encontremos la presencia de boletas de aproximadamente 14 candidatos. No, pero en Buenos Aires eran mucho más. Cuando presentó TN, que eran como 100 y pico candidatos en Buenos Aires, que dije, ¿de dónde sacaron tantos? Había gente que tenía 0,01% de posibilidades de que te voten. Sí, a nivel información, ¿no? A nivel nacional teníamos en un principio 331 listas, se ha reducido a 270 listas, o sea que estamos hablando de 270 candidaturas a nivel nacional. Después, bueno, hay que ver que hay elecciones provinciales, tanto en Ciudad Autónoma, bueno, en creo Buenos que para Aires, esta tenemos en todo el país. Para esta tenemos en todo el país. Claro, no, le sumamos las elecciones provinciales. Si hablamos de lo estrictamente nacional, son 270 listas. Quiere decir que, bueno, son 270 candidaturas. Pero a las PASO en San Juan no van a haber más que 28 candidatos. Son 28, eran 28 boletas, pero ya una presidencial se bajó, no cumplió con lo establecido por la Dirección Nacional Electoral, y entonces se bajó uno, quedaron 27 boletas. Otra cosa, hubo una candidata que se presentó con un niño, con un nombre conocido, pero esta persona no sabía que este niño tenía 27 años y para ser vicegobernador tenía que tener 30. Por eso es que digo que tiene que tener un poco de educación quienes van a presentar los candidatos. Exacto. Retomar la instrucción cívica que teníamos en el en la primaria y en el secundario. Pero no como ahora que es está muy politizada la instrucción cívica que se está enseñando en este momento en las escuelas. Tenemos que volver a la pura educación cívica no politizada. Ustedes averigüen cómo se está enseñando y no se está enseñando educación física y cívica. Se está enseñando partidismo político. Entonces, volvamos otra vez a que la mujer es mujer, el hombre es hombre, no somos ni empresarios, no sé cómo se llamará, como yo digo. El no binario que se dice, o el lenguaje inclusive. Mejor aprendamos valenciano que hablan con él. Entonces podemos hablar un dialecto en vez de estar hablando esta deformación que se está haciendo. El tema ahí de la educación cívica en los colegios, hay muchos estudios de jóvenes, sociólogos, psicólogos, y hablan de esto, de volver un poco a los orígenes. A los orígenes, y hoy un poco lo que comentabas recién, la escasa participación, le llamemos, o la baja concurrencia, que ha sido una constante en todos los procesos eleccionarios que ha tenido el país, en todas las provincias. Generalmente uno lee al otro día, ve los resultados y dice escasa participación. Sí. Se está, muchas veces hay que volver a poner en énfasis en el voto, en ese acto de decir yo elijo los representantes. Para poder después hablar, opinar, porque si uno no ejerce su derecho, después uno no puede quejarse. Pero tengo que decirte algo. ¿Qué pasa si cuando asuma Orrego deroga la ley del CIPAD? Bueno, tiré la bomba. Bueno. Porque me has dicho que la va a derogar. Juntos por el Cambio estaba la ley. Hay una cuestión técnica, lo va a explicar Franco. Sí,
no sé si ese rumor será o no. A mí me han dicho que Bueno, la van a no, derogar. La cuestión es que- digamos que posiblemente Está bien, Está en pero las decisiones del seguro. Derogar una ley por que no sea un decreto. ciego, le pongamos que sea... Lo que- tendrá pasa que someterse. Pasa que cuando fue esta disputa en legislatura, Juntos por el Cambio se oponía. Sí, Después, sí. bueno, hubo problemas también con Tetamanti, creo que en la justicia. Hubo, como vos decís, fue algo atípico, porque era factor humano. Cuando hay factor humano, uno no sabe para dónde se va a disparar la tortuga, en este caso, como dicen. Pero Orrego habría dicho que él asume, la derogaría. Vamos a poner en potencial. Claro. ¿Qué pasaría? Ahí el gobernador electo, cuando asuma en funciones, también asume todos los nuevos representantes del cuerpo legislativo de la provincia, donde el vicegobernador es el presidente nato de la Cámara de Diputados. Ellos como partido político, ya sea, no porque sean en ese momento vayan a ser oficialismo u oposición, el planteo de derogar una ley se tiene que dar dentro del ámbito de origen por excelencia, que es la Cámara de Diputados. Bien. Y será motivo, ya sea la derogación de este sistema y el establecimiento de un nuevo sistema, ya sea retomar Las paso. el sistema anterior o el que se proponga, será motivo de lograr los consensos y los acuerdos políticos que hacen necesario para que determinado proyecto, ya sea la derogación, se vote y se obtengan las mayorías necesarias para que pueda salir un proyecto, sea convertido en ley. No va a ser un decretazo, Claro, o sea, claro. como No puede suena ser. por ahí, Claro, lo menciona, la legislatura- y estoy seguro que no es la intención, digamos, pero no va a ser un decretazo como se piensa. Claro. O sea, no puede serlo, técnicamente no puede serlo, como Claro. dijo Franco, se tiene que dar en el ámbito de la ¿De Cámara dónde de fue? Diputados. O sea que va a tener discutir ahí. que hablar con los Claro, diputados va a tener que electos. ser un en este momento. proyecto, va a tener que ser Y algo se tiene que entrar discutido. por la parte inteligente de convencimiento y no por un decretazo. ¿O no? Y está, No, está desde ya, hoy en día, desde no ya. sirve, Hoy- cada vez menos. Claro. Hoy ¿Qué yo es lo creo que cada la- vez menor, inteligencia o decretazo? No, los decretazos. Yo creo que ambas No, son no, correctas, sí. ambas afirmaciones son correctas por ahí. Yo creo que hoy si hay una constante que uno percibe de la ciudadanía, es esta cuestión de decir, los dirigentes dejemos de lado estas diferencias de nuestras, si se quiere, y ocúpense de los problemas reales que tiene la gente. ¿Y sí? Peléense puertas adentro, pero por ahí siéntense, porque la ciudadanía les ha encomendado la función de que solucionen los problemas de la gente. Y lamentablemente hoy estamos lo hemos visto a nivel nacional, con proyectos de leyes, buenas o malas, depende qué posición sostenga una. Pero mañana se vota la ley de alquileres. Claro. Y todos, ¿y qué pasará? ¿Y qué pasará? Y no, Se unos quedan. dijeron, no damos quórum, no bajamos al recinto, no se vota. Y así en algunas otras cuestiones. Claro, Cuando muchos lo que la ámbitos se gente dan. les está pidiendo, Sí. es decir, los hemos elegido, siéntense en el ámbito, den las discusiones y logren los acuerdos que tengan que lograr. Para Porque estar bien ellos económicamente, Sí. porque en realidad la ley de lemas, mucho lo que cuestiona a la gente es que es como una encuesta anticipada, pública, y ese dinero se podría dar a las casas. Bueno, hay un cierto sector que habla eso. Me dice un oyente, que es lo que te estaba recién hablando, los diputados departamentales ya son de Juntos por el Cambio y están haciendo consenso con los diputados departamentales y geojistas. Estarían haciendo. Es Que hay muchas reuniones. Es que yo creo que lo malo es que somos a favores o en contra. Somos todos sanjuaninos. Es cierto, cada uno tiene su opinión, no vamos a andar, pero nos pongamos de acuerdo y si a todos nos conviene, votamos lo que nos conviene. Exacto. No porque somos de blanco o somos negros, vamos a votar en contra de. Y así debería ser, ¿no es cierto? Eso, lo que dice el oyente, bueno, es
prácticamente es una opinión muy personal, o a lo mejor Deben estar trabajando. basado en rumores, ¿no es cierto? De todas maneras lo vamos a ver luego de después de diciembre. Claro, exactamente. Cuando esté en funcionamiento la Cámara, ahí vamos a ver quién es quién, como dice el oyente, digamos, que él cree que ya sabe quién es quién, pero bueno, se Exacto. verá después eso. Claro, esperemos que estemos todos unidos mejor. Y hacer hincapié de vuelta, Silvia, en este tema de tomar conciencia, valga la redundancia. Muy bien, como sabe este chico el branding del programa. De lo que es ir a votar, Bien. de la responsabilidad que genera, de por ahí los chicos jóvenes cuando hablan de escuelas secundarias o jovencitos, de que se transmita la responsabilidad con la que se tiene que ejercer el voto. Por ahí los chicos jóvenes se han acostumbrado a decir voto y restarle importancia cuando hay gente más grande que ha pasado procesos dictaduras o cuestiones donde estaba vetado el voto, y uno cuando escucha hablar a la gente De mi edad. que tienen más años, festeja, dice, yo me acuerdo cuando volvimos a votar en el año 83, Sí. Era un hecho histórico. En el Claro. 73. Claro, desde el 73 al 83, fue así, del 73 al 83. En el 73, lo que pasa es que vos sos tan jóvenes que te comiste el 73. El 73, yo arranqué en el 85, soy nuevo. En el 73, que ganó en primera vuelta Basana Gras, si no me equivoco. En la provincia. En la provincia, estoy hablando de Sí, San sí. Juan. Es porque nacionalmente ganó Cámpora. No, Cámpora no. Sí, Cámpora, que se hablaba Sí, porque del sí, que lema. él nació... Muy bien, Pablo, tiene buena memoria, ¿no? Sí, porque tenía un padre que estuvo en esa época. Sí, que le tiene que haber dejado sus buenas Algo escuché en lecciones. casa. Y acá hubo balotaje y ganó Camus. Ujú. Por eso es que gana Camus, por balotaje. Y ese año votamos también 3 veces. Y después pasamos al 83. Por eso que digo que yo tengo 2 hijos de la democracia, que es Juan y Luciano. 73, 83. Entonces, por eso, cuando nosotros nos hablan de votar, es otra cosa. Ahora, quiero cambiar. Tengo nietos chicos, y me dijeron la vez pasada que a los que les han preguntado qué país quieren es a los millennials, que son ustedes. Pero ellos son Z. La generación Z. La generación, no sé si sabes que hay generación Z. Sí, varios Son nuevos. las definiciones actuales. Sí. digamos. Bueno, son generación Z, que son de 18 para arriba, son los que están votando ahora. Los que están No olvidemos que entre 16 y 18 facultativamente pueden votar, o Bueno. sea, no obligatoriamente. No, pero facultativamente dice, pueden no votar. ha venido nadie a preguntarnos qué país queremos. Y es cierto. Es decir, es más, a mí tampoco me han dicho qué país queremos, pero no importa porque yo estoy terminando mi existencia. Pero no sé si a vos te han preguntado qué país querés, a los de la generación Z no le han preguntado qué país quieren. Sí les han enseñado que hay un lugar que se llama Ezeiza que se pueden ir, pero nada más. Es decir, yo creo que no tenemos que olvidarnos de preguntar qué país vamos a dejar, porque no es el país que van a recibir mis nietos, sino qué país ellos van a recibir. No se le ha preguntado a esa generación. Claro, primero tendríamos que tratar de definir bien qué país queremos para luego del camino andado saber Es que más en o una menos de esas, qué país en una de vamos a esas dejar. ellos te pueden Esa es una estar gran diciendo, preocupación. porque también ellos van a transitar ese país si se quieren quedar, si no se van a ser extranjeros en otros lugares. Y es muy feo cuando vos no conoces tu origen, como yo puedo hablar de mis amistades de la primaria. Es muy feo ser extranjero, porque no sos del país, sos siempre argentino. Vivas a donde vivas, sos el argentino.
no te consideran lugareño. A veces peyorativo, discriminatorio y a veces simplemente por una identificación. Sí, sos extranjero. Entonces, por eso, preguntémosles a estos chicos, digo, para las próximas veces, qué país que ellos quieren habitar. Y que no les digamos que es mejor vivir fuera del país. Porque tenemos un país sumamente rico, sumamente extenso, con todas las estaciones que tenemos, y no puede ser que estemos pobres. Y afirmando lo que vos decís, Silvia, creo que sería bueno también enseñarles a las generaciones que vienen, enseñarles o tratar de inculcarles no solamente esto de Seiza, de que el futuro puede estar afuera, sino de que el futuro lo pueden hacer ellos. Por eso te digo que hay que preguntarles qué país quieren. En principio es fundamental a todos estos jóvenes que nos puedan estar escuchando hoy puntualmente, que el domingo hay una elección, a ese joven que por ahí no sabe si ir a votar o no ir a votar, me gustaría que le quedara que es la oportunidad y la herramienta que él tiene el domingo de definir quién cree que es la persona idónea de las alternativas electorales que existan, para ir y votarlo y decir, yo creo que esta persona es idónea para ocupar un lugar en la dirigencia política y que vaya siguiendo los lineamientos que uno, porque ahora que votamos diputados y senadores nacionales, estamos votando la gente que a través de las votaciones y de las establecen el presente y el futuro del país, Sí. del país. Entonces ese joven hoy que nos pueda llegar a estar escuchando, que tome dimensión de lo que es ir a votar. Es la herramienta básica que él tiene para poder decir, voy, voto, le doy el voto de confianza a tal persona porque quiero que esta persona, sus ideales, su plataforma política, me represente. Y sobre todo ver, habiendo hecho una reflexión de cuáles las ideas que puede sostener alguna determinada línea política que vaya a votar. Una cosa, y me parece interesante, un dato de color, si le quieren llamar. Nosotros acá estamos, y lo hemos conversado en alguna vez con algunos temas puntuales de la veda electoral y todo. España le llama el día de reflexión. Nosotros hablamos de la veda, y que no se puede esto, que no se puede esto, y nos olvidamos de cuál es el fin de la veda. Claro. La veda electoral, tiene dos propósito, o tres sí. propósitos, pero el propósito fundamental es que la gente, previo a un acto de semejante trascendencia, como el que se da el domingo, tenga un tiempo, una introspección para reflexionar respecto a las propuestas políticas durante ese tiempo. Por eso la veda electoral prohíbe determinadas cuestiones de campañas políticas, de actos políticos, inauguraciones, pero y en difusión España en los medios le de llaman comunicación. Día de la Reflexión. Pero fíjate que eso lo estás diciendo vos, porque en mi época se decía que el día anterior no se tenía que consumir alcohol ni juntarse, cosa que para el día siguiente no estuvieran borrachos. Es decir, que ha cambiado el concepto filosófico de lo que es la veda, porque para el común de la gente es no tomar vino ni comer asado. Claro. O evitar que la noche previas haya conflictos entre facciones que van a ser rivales el día de la elección. Pero me quedo con esa... Me parece perfecto con esa idea ese es muy bueno de reflexionar en vez de... O sea, van de la mano, o están un poco vinculados, porque el no beber ni estar de fiesta, eso es el prevenir que no haya nada que afecte la lucidez de uno. Entonces, el claro, día pero que va si a vos le votar, decís a la persona, mira, como era en Semana Santa cuando yo era chica, vos tenés que en Semana Santa tener que ir a la iglesia, pensar en esto,
todo lo que teníamos que hacer el Vía Cruz y qué sé yo. Si vos a la gente le decís, mira, este día anterior es para que estudies las propuestas que tiene cada candidato, conversar con los otros por qué te conviene este y no aquel, y no para decirle, no podés juntarte para no emborracharte. Bueno, ha cambiado el paradigma, Sí. pero aún así también, como decimos, por ejemplo, en Semana Santa, si hacemos una comparación, antes era música sacra, no podías poner música, era una cosa que ahora están puro cuarteto y así un bafle en la puerta, han cambiado las generaciones. Y lo mismo ha pasado con este tema de reflexión, o si no vas a beber o a hacer fiestas para que la persona no esté beoda para ir a votar. La posibilidad, nosotros que trabajamos en los medios de comunicación, sabemos que no se puede difundir en radio, en televisión, ni por escrito la publicidad. Pero como arrasaron las redes sociales, la gente se olvidó de eso y dice, como no hay penalidad, nosotros lo llegamos a poner, nos hacen la multa. Desde un medio de comunicación. Exacto, en ACOM, inmediatamente venga, firme, pague. Pero en las redes sociales no hay penalización porque no hay una ley de Internet. Entonces, quedó fuera la reflexión, quedó afuera el veo y siguen los candidatos hasta último momento posteando y vos estás votando y siguen matándote información. Sí, no sé si les ha o pasado. con encuestas que están terminantemente prohibidas, que quieran o no, puede darse que influyan en el votante. Cuando hablamos de que pasada la elección de octubre hay que sentarse a conversar varios temas, entre estos van saliendo. A medida de que estamos charlando ya van saliendo otros temas. La ley que establece las situaciones de la veda. De la veda electoral, entiendo que hay alguna disposición electoral donde establece que están incorporadas. Ahora, el problema que se da con las redes sociales es la forma de control de eso. Sí, es imposible. Pero no hay sistema operativo que sea suficiente para controlar. Habrá que ver de Exacto. qué forma Exacto. se pueden decir, mira, lamentablemente esto nos ha desbordado, Sí. tenemos que ver cómo darle el marco jurídico necesario, ya no que sea una interpretación, así como dice, no se puede hacer actos políticos, no se puede No se puede inaugurar publicar, un barrio. no se pueden postear, hacer toda la terminología esta, no pueden hacer streaming, no pueden hacer todas estas cuestiones, sí. pero a su vez Dios mío. tener un mecanismo que lo pueda detectar. Exacto. Porque si yo hago el acto hoy, viene la policía, me para. Ahora, ¿cómo hacemos para que no sea Penalizar, letra claro, muerta? claro. Y tendrán que los legisladores acordar qué metodología se puede Exacto. establecer. Creo que por dos caminos tendríamos que ir. Uno por este que decís vos, analizarlo como sociedad y decir, bueno, a ver cómo son los controles mediante como la ciberseguridad, por ejemplo, y establecer qué leyes que conviene, quién puede, etcétera, etcétera. Y la otra, a través de conciencia. Conciencia les trabajamos la mentalidad, porque somos humanos, hay errores. Entonces, si no les enseñamos, como dice Silvia y como decían ustedes recién, a los que vienen a ser conscientes de que tienen que hacer este tipo de acto político, cómo se tiene que respetar, cuál es el andarivel, no se puede cruzar, si es la veda que se respete, porque hay leyes en Argentina, como en Australia, como en cualquier lugar. La diferencia, me decían los australianos, porque les digo, ay, qué hermoso, acá cómo respetan todo, vos cruzás el semáforo, en rojo, ¿no? No lo pagás, lo paga tu hijo, tu nieto, pero lo termina de pagar alguien. Acá cruzaste el semáforo en rojo, no andaba la cámara, no sé. Digo, las leyes están en todos lados, que se cumplan es parte del sistema. Eso es lo que veo yo. Y en el caso de conciencia, trabajamos la mentalidad de la persona. Yo creo que esa es la mejor, no sé, pienso yo. Particularmente no sé, creo ustedes. que lo que más se puede trabajar hoy en día en eso es la conciencia, digamos, a través de conciencia, de que se tome conciencia primero que nada para que después se pueda plasmar en una ley. Y por supuesto que va a ir de la mano de la tecnología, porque lamentablemente se tienen que valer de la tecnología para tener un cierto control. Y hoy en día sabemos que es imposible controlar las redes. Exacto. Pero uno ve televisión y dicen que los grandes hackers, Sí. Fíjate que está al aire. los hackers dicen que saben de qué lugar vino tal información. Yo de televisión te estoy hablando.
No sé si es tan fácil poder saber de dónde vino tal, quién subió tal o cual información. Yo Sí, creo sí, que sí. se puede, en se puede. en ciertos casos sí. Lo que pasa es que así como se descubre de dónde vino, Ya al está, día siguiente ya- ya se descubre cómo hacerlo para que no se descubra. O sea, es Exacto. muy Hay incontrolable muchos hoy en día. hackers, Sí. sí, están en pendiente de eso. Pasa en todo el mundo. por eso digo, Ojo. yo estoy hablando mundialmente, porque Sí. son películas en las puchas. Son procesos que se van dando. Sí, sí. La inteligencia artificial ahora ha arrasado y yo creo que tendremos que hacer un programa específicamente de eso y con la votación, chicos. Una pregunta, ¿el Tribunal Electoral no debió hacer las elecciones a gobernador y diputados juntas como dice la Constitución? ¿Podrían explicármelo? Bueno, es una cuestión totalmente de opinión hoy en día. El Tribunal Electoral, o sea, en su momento lo que no podemos hablar nosotros por voz de ellos, sino de lo que nosotros entendemos como Bien. profesionales, es que había una organización muy grande, o sea, ya estaba todo desplegado para las elecciones de ese día, con lo cual no se sabía, digamos, si, bueno, va a haber un desdoble, porque afectaba, la medida cautelar afectaba solamente a la categoría de gobernador y vice. Eso creo que Claro, la medida orden- cautelar de la Corte, Claro. ahí y el la oyente. y la orden fue para eso. Claro. La elección La estaba organización la llevaba prevista. adelante un tribunal electoral provincial. Claro. Y la orden vino a nivel nacional de la Corte Suprema. Entonces, pero lo vino 4 días antes, o sea, cuando la organización ya estaba totalmente desplegada. O sea, Ahora, que podría haber dicho, esa- creo yo, gobernador, vice y diputados. Podrían haber dicho Exactamente. nacionalmente. Pero ellos dijeron gobernador. Exactamente. Y el Tribunal Electoral, ateniéndose a el Tribunal Electoral de la provincia, ateniéndose a la resolución de la Corte que dijo suspenda gobernador y vice, tuvo que seguir, no tuvo otro margen, porque la suspensión que venía de la Corte era exclusivamente para gobernador y vice. Entonces el Tribunal Electoral de la provincia, entiendo yo, dijo, está todo el proceso electoral En marcha. encaminado, como dice Pablo, de la Corte llega la medida cautelar, hay que frenar esto, frenamos esto y lo otro continúa. Pero Ese no es el se tema. respetó Claro, la en su momento Constitución hay en que este recordar caso. que en su momento no se sabía qué se iba a resolver en cuanto a la candidatura o en cuanto a la categoría gobernador y vice. O sea, ahora estamos diciendo, Claro. tendría que haberse hecho todo junto, pero Claro. en su momento no se sabía, porque fue una medida cautelar, una suspensión temporaria. Claro. Entonces, bueno, el tribunal creemos que hizo lo que entendió más conveniente y más, digamos, propicio para lo que ya estaba armado. Ahora una pregunta, supongamos, a mí me dan una orden, supongamos hablando de civil, un político y me da una orden Dios, que son 2 leyes, una divina, una terrenal. Yo le hago el caso al político si es pagar impuestos, por ejemplo, ¿sí? Pero si el político me dice, vaya, mate a aquel, no. Yo le hago caso a Dios, porque para mí es más importante lo que dice Dios, ¿verdad? Un ejemplo como para que entiendan. ¿El tribunal no tendría que haber hecho caso a la Constitución Nacional o en elecciones prima la ley suprema? No, entiendo yo mucho, entiendo en este tema puntual, por lo menos mi visión, dado el sistema judicial vigente en la Argentina, el órgano superior en última instancia es la Corte de Justicia de la Nación. La Corte de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar de que una categoría de la elección tenía que suspenderse. El Tribunal Electoral acata, por ser un órgano de menor jerarquía. subordinado Ajá. a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la última instancia judicial a nivel país, y pura y exclusivamente tiene que acatar esa resolución que establecía, reitero, suspender solamente la categoría de gobernador, no todo el proceso electoral. El Tribunal Electoral, yo creo que no iba a poder decir suspendo lo otro, no, la Corte era clara, sí, como muchos
opinaron después, podría haber sido más clara esa medida cautelar y decir suspenda todo o no lo suspenda. O, como también muchos dicen, ¿por qué no lo resolvieron antes y hubiesen resuelto todo de fondo? Donde también... Pero bueno, son cuestiones que uno no puede opinar porque tiene un desconocimiento Claro. Sí, en ese el sentido. tribunal Pero se regía por la ley provincial. Lo que pasa es que lo que se puso en discusión es si afectaban garantías constitucionales o la Constitución Nacional, en definitiva, esta cuestión de la categoría de gobernador y vice. Pero el Tribunal Electoral de San Juan se regía por la ley provincial y no se puede apartar de la ley provincial. O sea, se rige por la ley provincial, no se puede apartar de eso. Tampoco puede desconocer una medida cautelar de la Corte, digamos. O sea, fue no digo una encrucijada, pero dos cuestiones, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso no podemos hoy en día opinar, el tribunal debería haber suspendido todo. Y no porque hay una ley provincial que ya tenía fijado un cronograma eleccionario y todo lo demás. No puede desconocer la medida de la Corte, la medida cautelar de la Corte, y tuvo que suspender la categoría gobernador y vice. O sea, hay dos cuestiones separadas que no podemos, digamos, enfrentarlas, ni tampoco diferenciarlas. Se han Otra dado cuenta cosa, del momento histórico que hemos vivido. estamos llegando al final. El domingo hay paso. Todos los que estamos acá sabemos cómo debemos votar. ¿Qué les parece si hacemos recordar a los demás cómo se debe votar y qué votan y cómo deben dividirlo? Si quieren dividir el voto, en cuántas partes se puede dividir. ¿Qué les parece si hacemos un repasito? Paso es primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas, ¿no es cierto? En estas elecciones, voy a dar lo mínimo, son 5 categorías lo que se puede encontrar en una boleta, o sea que tiene la posibilidad de elegir en cada categoría un precandidato. En cada categoría un precandidato. Si coinciden en una misma boleta, bueno, es boleta única, y si no, tiene la facultad de cortar la boleta, que se dice, que la tiene que cortar por categoría. Puede elegir en esas 5 categorías su precandidato, aunque estén en diferentes boletas. Eso es lo que puede hacer. ¿Y qué es lo que tiene cada categoría? Cada categoría es, en primer lugar, precandidato a presidente y vice, precandidato a diputados nacionales, precandidato a parlamentarios, bueno, precandidato a senadores y precandidato a parlamentario distrito provincial. Perfecto. ¿Puedo dividir las 5, me dijiste? Puedo dividir las 5, en cada categoría optar por un precandidato. No puedo poner 2 del mismo... para el mismo lugar, digamos. No puedo elegir 2 candidatos para presidente. No se puede repetir la categoría. No puedo poner en el sobre, no puedo poner 2 categorías, o sea, 2 votos de la misma categoría. Perfecto. distintos, Claro, porque ahí se anulan, es un voto nulo. No. Si en el caso que uno pone 2 iguales, si se cuenta candidato como uno solo. Ajá, porque se le puede haber pegado el voto, digamos, doble. Exacto. Otra cosa, ¿cómo se va a contar los votos? El escrutinio, tenemos un escrutinio que se llama provisorio, que es el que realizan las autoridades de mesa al finalizar la elección, que se espera que sobre las 21 horas se estén arrojando los primeros números, pero después el escrutinio definitivo es 48 horas después a través del sistema Indra, que es directamente a nivel nacional. Esto lo va a hacer la provincia, el juzgado provincial Juzgado federal. o el juzgado federal. Juzgado federal, la Cámara Electoral. ¿Y por qué es la Cámara Federal? Porque son nacionales, porque son elecciones nacionales. Porque son perfectos. Entonces, ¿quién va a dar la información? La información va a salir directamente a través de la Cámara Electoral o las secretarías electorales provinciales. ¿Y dónde se van a hacer el conteo de votos? El conteo de votos se hace. El conteo. De hecho, Escrutinio, tenemos conteo, cuenteo, claro. No se notó.
No desvirtuemos, hablemos con la palabra correcta porque si no queda... El conteo de votos, tenemos, como dijimos, el provisorio es en el cuarto oscuro y el definitivo, 48 horas después, es en Buenos Aires dentro de la Dirección Nacional Electoral. No, pero los de San Juan estoy hablando. Los votos sanjuaninos. Se van a contar en San Juan. A ver, hace la Secretaría Electoral Provincial... Toma. Sí, ¿y dónde lo va a tomar? ¿En el banco que era banco de...? Donde era la Banca Nacional de Desarrollo. Ahí está la Secretaría Electoral, ahí va a ser el conteo en cada uno en provincia, pero si se sigue aplicando el mismo sistema, va a estar, digamos, nacionalizado o interconectadas todas las provincias por el sistema que se llama INDRA, por lo cual es un conteo nacional. Yo veo una vez terminado ese escrutinio definitivo y oficializados los resultados, vamos a saber efectivamente quiénes van a ser los candidatos, ya van a ser candidatos. ¿El domingo lo vamos a saber? ¿Cómo? ¿El domingo lo vamos a saber definitivamente? No, 48 horas después. No, bueno, ese es el provisorio y generalmente... escaso margen de discrepancia hay entre el definitivo, el provisorio y el definitivo. Pero una vez que se cuente con esos resultados, se va a saber específicamente quiénes son los candidatos para la elección general del 22 de octubre. Bueno, perfecto. Entonces hemos terminado hoy con lo que es las PASO. ¿Qué duda habrá quedado ustedes que saben? A partir de la semana que viene vamos a estar hablando de los candidatos. Los candidatos. Las PASO resuelve quién pasa de precandidato a candidato para la elección de octubre. La semana que viene sabremos si pasa Massa o Grabois, si pasa Larreta o Bullrich. Es como una gran encuesta, como dice el oyente. Vamos a tener, digamos, los resultados... que puede cambiar. Sí. Porque la gente hoy te vota una cosa y mañana te dice otra. No, eso no tiene nada que ver. Entonces vamos a saber a ciencia cierta quiénes van a ser los candidatos en cada categoría. En el tema provincial veremos si el candidato es el actual gobernador Sergio Uñac o Juan Carlos Gioja en cuanto a lo que es el frente... Acheni y Bravo. Achemi Bravo, y así se va a ir, digamos, estableciendo con certeza quiénes van a ser. Es decir, puede ser Achem y puede ser Bravo, porque son los dos vienen... O uno u otro. No, pero cada uno viene se presentan a dos candidatos. Claro, diferentes. pero tanto Bravo como... Porque Bravo va a ir por Bullrich. Y Achem va por Rodríguez Larreta. Por eso. Claro, si se define que va a ser Bullrich, va a ir Bravo. Va a ir Bravo. Si se define que va a ser... O sea, a ver, hay que tener en cuenta que hay corte de boleta a nivel provincial, o sea que tranquilamente puede ser Larreta elegido a nivel nacional como candidato, pero a nivel provincial puede ser Bravo, que está en la boleta de Bullrich, porque eso depende del corte. Ya sé, pero entonces no puede ser Bravo y Achem. No, porque compiten por la misma, son precandidatos para la misma categoría. Entonces, alguno de los dos va a ser el que siga, digamos. Y tampoco puede ser Gioja y Uñac, tiene que ser uno u otro. O uno u otro. Como el único que va a estar seguro es el candidato de Milei. Porque no tiene paso. No tiene otra línea dentro de esa agrupación. Vendría a ser. Y si se presenta solo. Entonces, la semana que viene ya estaremos... Ojo que tiene que reunir, el 1,5% de los votos emitidos. Porque si no se queda. Bien ahí, esos datos. Está bien. Esperemos que tengamos unas muy buenas elecciones, que sepamos votar, que vayamos a votar y que Dios nos ayude. Sí, que reflexionemos, vuelvo a insistir con eso, de la trascendencia que tiene el hecho de ir a elegir los precandidatos a representantes.
porque estamos eligiendo la dirigencia que se va a sentar a definir el presente y el futuro de la provincia, de los intereses de la provincia en las categorías de senadores y diputados provinciales como las presidenciales. Entonces, ir con esperanza también de que puede mejorar todas estas situaciones que por ahí a nivel país nos están tocando atravesar. Bueno, muchísimas gracias, Pablo y Franco. Gracias, Fabiana. A usted. Y esperemos la semana que viene, el miércoles, que ya sepamos quiénes van a ser los candidatos definitivos para octubre. Que Dios nos ayude. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias a todos, gracias a los oyentes y a disposición. Un placer grande acompañarlos en el programa. Y gracias por estar cada vez que les pedimos que nos den, nos ayuden un poco. El gusto es mío y no me lo quite. Cuando quiera, cuando quiera. Gracias a todos. Muchas gracias, el doctor Pablo Ávila, el doctor Franco Gabri. El tema de conciencia de hoy para que ustedes puedan educarse, siempre con participación, empleabilidad, comunidad. Promovemos la educación en valores y la participación ciudadana para colaborar en el desarrollo de una sociedad más justa y democrática. Conciencia San Juan también promueve espacios de acompañamiento, brindando herramientas, oportunidades para construir proyectos de vida y potenciar la inclusión educativa, social y laboral. Y en la comunidad acompañamos el proceso de transformación de las comunidades, promoviendo la participación activa de todos sus integrantes como sujetos de derecho. El equipo de conciencia está integrado por profesionales especializados. Nuestro equipo, presidenta Silvia Beatriz Plana, vicepresidenta doctora Alejandra Dománico y la licenciada María Beatriz Herrero Palacios, que conduce el programa. En control central, Leonardo Luna, y quien les habla, Fabiana Gómez. Les agradecemos muchísimo por su tiempo. Nos reencontramos el próximo miércoles. Y no se vayan, que ya viene Mariano Bataller con De Sobremesa, que es por Canal 8 y también por CNN. Lo veremos.